El mensaje de la semana con un ministro de su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a hablar hoy sobre los 5 ministerios. Mucha gente habla sobre los 5 ministerios. Inclusive he escuchado actividades por el Facebook, las redes sociales, bajo el tema 5 ministerios. Pero ¿qué significa en sí la profundidad de los 5 ministerios? ¿Por qué 5 ministerios? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 7? ¿Quién creó, originó esos 5 ministerios? Efesios capítulo 4, verso 11, habla sobre los 5 ministerios. Dice: el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero una de las cosas que la mayor parte de la persona ignora es por qué Cristo constituyó 5 ministerios, el cual hay 2 que fueron limitados, o sea que ya no están constituidos en la actualidad por el Señor. Al final del estudio vamos a dar oportunidades para que las personas pregunten y puedan abundar, ya que vamos a estar directamente, aleluya, tirando esto a las personas que lo necesitan. ¿Cuál es el significado de los 5 ministerios? Lo que pasa es que Cristo ejerció 5 ministerios mientras estuvo caminando sobre la tierra y lo ejercitó perfectamente, pero en su ausencia Jesús quiso que esos 5 ministerios se desarrollaran en la iglesia para perfeccionar a los hombres para su segunda venida. Jesús vino con un ministerio perfecto, poderoso, un ministerio de santidad, un ministerio de gloria, un ministerio de perfección. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Jesús tenía naturaleza humana y tenía naturaleza de Dios. Por eso que la Biblia dice que Él es el verbo encarnado, en la palabra hecha realidad. En la palabra hecha una persona es el Espíritu hecho carne. Como es el Espíritu hecho carne, había una perfección en Él en esos 5 ministerios. En su ausencia, los 5 ministerios tendrían que ser repartidos en diferentes personas, porque una sola persona no podía tener esos 5 ministerios, ya que el único perfecto, igual que los atributos de Dios no relacionados, que son omnipresentes, omnipotentes y omniscientes, que el único que lo recibe es Él. ¿Cuánto le puedo un aplauso a Cristo? Por tanto, estos 5 ministerios tenían que quedar en la tierra para edificación y para perfección de la iglesia. Y de la única manera que podían funcionar estos 5 ministerios es Él mismo constituyendo estos 5 ministerios en las personas que iban a continuar el trabajo que Jesucristo dejó en la tierra. Estos 5 ministerios fueron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Jesús desarrolló todos los 5. Y esto yo no lo estoy hablando por hablarlo, ni porque me lo inventé, ni porque me lo soñé, sino porque leyendo la palabra de Dios, que son la revelación más perfecta, la Biblia me habla a mí con versos bíblicos que Jesucristo ejerció los 5 ministerios. ¿Sabían ustedes que Jesús fue apóstol? Y usted me pregunta, pero apóstol, ¿por qué? Si Él era el más grande, Él era el mero mero, Él era el Señor. Bueno, la Biblia me dice a mí que Jesús también tenía ese ministerio. Si buscamos el libro de Hebreos capítulo 3, el verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta hora. Gloria al nombre del Señor. En uno de los libros del Antiguo Testamento también habla de que Jesucristo también fue apóstol. Jesús fue profeta. Solamente voy a nombrar estos ministerios de Jesús sin abundar, porque quiero solamente
encasillarme, quiero solamente preocuparme en dos ministerios que lo han burlado, que lo están tomando de relajo, dos ministerios que ya no están en función, aleluya, y lo voy a demostrar con la palabra. Porque han aparecido muchas. Ya nadie quiere llamarse pastor, ya nadie quiere llamarse, aleluya, evangelista o siervo de Dios. E inclusive ya el término de obrero, hay gentes que se ofenden cuando le dicen obrero. No, yo soy un profeta. Entonces vamos a ver, amén, cómo Jesús repartió estos ministerios. Jesús como profeta, Juan capítulo 4, verso 19. Le dijo la samaritana: Señor, me parece que eres profeta. La Biblia habla que Jesucristo era un profeta también. Lucas capítulo 17, verso 14 al 17 dice: y acercándose tocó Jesús el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el joven se incorporó. Aleluya, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar, y dice: y Jesús lo entregó a su madre. Y todos, maravillados por lo que Jesús había hecho, decía: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Pues está en la Biblia, ¿verdad? Lo que estoy hablando en este día. Y estoy amparándolo con más de un verso bíblico, aleluya, para que vean que el testimonio es verdadero. Tercer ministerio de los 5 ministerios que Jesucristo repartió, aleluya, en la tierra, es el ministerio, aleluya, gloria al nombre del Señor, de evangelista. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 4, verso 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que hace una persona que predica el evangelio? Es un evangelista. ¿Qué es lo que hace? La Biblia habla sobre aquellos que no tienen credenciales o que no son evangelistas nombrados. Dice: haz obra de evangelista. ¿Cuáles son las obras de evangelista? Es la predicación del evangelio. Porque evangelista viene de evangelio, aleluya. Cuando hablamos de cristiano es porque viene de Cristo. Y cuando usted es un evangelista es porque usted evangeliza o predica el evangelio. Jesús vino a traer el evangelio del reino, el evangelio de él mismo, que él mismo constituyó al hacerse carne. Por tanto, Jesucristo vino también como evangelista y evangelizó. Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alguien le pone un aplauso al Señor. Otro de los ministerios que ejerció Jesús fue pastor. Jesús fue pastor. Él mismo lo dijo, salió de sus labios. Juan capítulo 10, verso 11. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo profetizó y lo cumplió, porque dio su vida por nosotros que somos sus ovejas. Aleluya. Hebreos capítulo 13, el verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. ¿Alguien le pone un aplauso al Señor? Último ministerio que había en Jesús, aleluya, gloria al nombre de Cristo, fue el de maestro. Capítulo 13 y verso 13 del libro de Juan. Dijo Jesús: vosotros me llamáis maestro y me llamáis Señor, pues sí, en verdad lo soy. Y si yo, maestro y Señor, he lavado los pies a mis discípulos, vosotros también deben de lavarse los pies uno a los otros. ¿Alguien le pone un aplauso al Señor? Juan capítulo 3, verso 12 dice: Nicodemo a Jesús le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Aleluya.
Porque sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si el Espíritu no está en él. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Estos 5 ministerios fueron ejercidos por Jesús. Y ahora vamos a ver cuáles de esos ministerios fueron ordenados para que en la actualidad se ejerciera. Voy a comenzar por el de apóstol. Según la Biblia, los apóstoles terminaron con el apóstol Pablo. Según la Biblia. Según la palabra de Dios. Ahora, si hay otra Biblia donde habla que hubo una extensión de apóstoles, yo todavía no la he visto. En el tiempo actual en que estamos viviendo hay muchísimos apóstoles. Pero apóstoles que no están haciendo ni están viviendo la vida como Jesús la vivía, como la vivieron los discípulos. Apóstoles que no están pasando lo que pasaron los discípulos, que no fueron perseguidos como fueron perseguidos los discípulos, porque a los apóstoles no lo buscaban para nada bueno. A los apóstoles lo buscaban para encarcelarlos. A los apóstoles lo buscaban para azotarlos. A los apóstoles, aleluya, lo buscaban para juzgarlo. Porque los apóstoles tenían una palabra de autoridad, una palabra de poder, una palabra de obediencia, una palabra para mantener la línea del evangelio, para que todo el que escuchara la palabra de los apóstoles siguiera la línea de Jesucristo. ¿Sabe cuál es la línea de Jesucristo? Hebreos 14:12. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero los apóstoles que estamos viendo hoy en día son apóstoles de la prosperidad. Gente, aleluya, que están buscando dinero y que están, aleluya, muchos de ellos engañando al pueblo. Pero apóstoles, amén, ordenados por Cristo según la palabra de Dios. Vamos a ver si está vigente el apostolado en este tiempo. ¿Y apóstol de quién? ¿Y quién lo llamó como apóstol? Jesús ordenó 12 apóstoles en la Biblia. 12 apóstoles. Y el que sustituyó a Judas, aleluya, Judas, el que negó a Jesús, el que metía la mano en el plato junto con Jesús, ese vendió al maestro por 30 piezas de plata. Ese era el apóstol número 12. Este apóstol, al ver que ha traicionado a su maestro, como dije en un mensaje, no pudo perdonarse a sí mismo y se quitó la vida. Quedaron 11 apóstoles. La Biblia me habla claramente en Hechos capítulo 1:26 que hubo un apóstol que sustituyó al apóstol Judas. Y dice su nombre. Dice que ellos eligieron y se llamaba Matías. Hechos capítulo 1, verso 26. En el capítulo 1 de Hechos, verso 12, habla de los nombres de los apóstoles que Jesús nombró él mismo personalmente. El primero fue Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón y Judas, el hermano de Jacobo. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta hora. ¿Cuántos de ellos están ahora predicando la palabra? Todos están ante la presencia del Señor. Entonces, estos 5 ministerios se están enseñando en la actualidad y muchas congregaciones, aleluya, se están, aleluya, enseñando sobre el apostolado. No hay ningún mandamiento sobre nuevos apóstoles. Solo se ordenó hacer discípulos, pero no apóstoles. Los apóstoles eran llamados directamente por Jesús. Jesús no dijo, id por todo el mundo y haced apóstoles. Él dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. Porque hay gente que le gustaría más ser apóstoles que discípulos. Discípulo es uno que escucha. Discípulo es uno que aprende. Discípulo es un alumno. Un apóstol es uno llamado directamente por Dios, que no es discípulo, sino que es apóstol, o sea, es el mayor. El discípulo tiene que seguir al apóstol. Por eso los apóstoles fueron apóstoles, porque ellos fueron enseñados por el apóstol de los apóstoles. ¿Me están entendiendo? Yo quiero que entiendan esta palabra, hermanos, aleluya.
Si hoy en día no tenemos un apóstol que reúna las cualidades de Jesucristo, no podemos producir apóstoles. Producimos discípulos. Todo el que se convierte en una iglesia y se arrepiente, se hace discípulo, se hace estudiante. Aleluya. Escucha la doctrina de Cristo y se bautiza. Aleluya. Para perdón de sus pecados, como dice la palabra de Dios. Y voy a demostrar que los apóstoles todos fueron llamados directamente por Dios. E inclusive, más luego voy a hablar de la historia de Pablo, el problema que tuvo Pablo por no haber andado con Jesús. Tuvo un problema grandísimo. Pablo tuvo problemas con la misma iglesia. Marcos capítulo 6, verso 7. Lucas 9:1. Habla sobre el llamado de los apóstoles. Pablo fue el último del apóstol. El problemón que tuvo era demasiado grande. 1 Corintios 15:9. Pablo habla sobre el problema. Dice Pablo, y yo fui el último de los apóstoles. Entonces nos preguntamos, ¿habló Pablo mentira? Porque una vez Elías dijo, Señor, mataron a todo el mundo y el único que quedó, el Señor le dijo, no, espérate, hay todavía 7,000 que no han doblado la rodilla, aleluya, a los Baales. Habrá fallado Pablo. No falló Pablo. No falló Pablo, porque ahorita vamos a decir cuáles eran las cualidades que había que tener las personas para ser llamados como apóstoles. Él dijo, yo fui el último de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Alguien le pone un aplauso a Cristo. Y dice, pero por su gracia, por la gracia de Dios, lo soy. O sea que está descartado el apostolado para este tiempo. Veamos qué dice la Biblia sobre los apóstoles que son nombrados por el hombre. Sí, hermano, porque estas palabras no se pueden hablar. Hay persecución. Se está hablando de disparate. No. Hay que hablarse, hermano. Porque si hoy en día aparece un apóstol, tiene que ser para guiarnos por el camino de Jesucristo. ¿Cómo puede ser que hay tantos apóstoles hoy en día que dicen que ya Cristo no viene? ¿Cómo puede ser que hay tantos apóstoles que están diciendo que la pobreza, aleluya, que la miseria es pecado y que todo el que es pobre está en pecado? Hermano, ¿qué apóstol es ese? ¿Ah? ¿Qué apóstol es ese? Cuando Jesús dijo a los pobres, lo tendrán siempre con ustedes. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Vamos a dar un aplauso a Cristo en esta hora. Dios no te llamó para predicar prosperidad ni para predicar dinero. La prosperidad viene cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia primeramente. Pero mucha gente está buscando la añadidura primeramente. Y para justificar el negocio que se está haciendo dentro del evangelio, tienen entonces que buscar, aleluya, algo que lo avale, algo que lo basamente, algo que ellos puedan engañar al prójimo. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Hay una sentencia para los que están en los hogares, que vayan tomando notas. Lo bueno de esto es que le pueden dar para atrás el video y para adelante y pueden agarrar los versos bíblicos. Nuestro gran apóstol Juan, el teólogo, el discípulo amado, que fue llevado a través de una visión por el Espíritu a la isla de Patmos, y allí se le dio una revelación poderosa, y allí se le reveló que iban a haber falsos apóstoles. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Le ponen un aplauso a Cristo. Tan serio. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 dice: yo conozco tus obras. Eso es una iglesia que le está hablando. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. O sea que según la palabra de Dios, descartamos que hayan apóstoles para este tiempo. Vamos a seguir más tarde hablando sobre los apóstoles, a ver si nos da el tiempo de hablar, amén,
sobre los profetas. El otro ministerio que se ha cogido de relajo es el ministerio de profeta. Y se ven en las pancartas, y se ven en los anuncios, y se ven, aleluya, en las promociones de las campañas, el profeta. El profeta. ¿Cuántos profetas hubieron en el Nuevo Testamento? Yo digo que hablamos de los apóstoles, hablamos de los discípulos, pero muchas personas no he escuchado oír hablar de cuántos profetas hubieron en el Nuevo Testamento. El tiempo de los profetas, desde el Pentateuco hasta el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, podemos ver que el inicio del Nuevo Testamento inicia con un profeta que ha sido uno de los profetas más poderosos después de Elías. Se llama Juan el Bautista, que la gente pensaba que él venía con el espíritu de Elías, o que él era el Elías que habría de venir. Pero he visto muchas pocas personas, aleluya, nombrarme cuántos profetas hubieron en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento hubo un profeta llamado Zacarías, el padre de Juan. Simeón, el que presentó a Jesús, Mateo 1. Juan el Bautista, Juan capítulo 2, Mateo también, en los evangelios sinópticos están. Ana, la profetisa del templo. Jesús fue profeta. Juan, el que escribió Apocalipsis. Judas, no el Iscariote. Amén. Balbet, Lucio y Simeón, Hechos capítulo 11, verso 27. Y el profeta Ágabo, Hechos 11, 27, que dice que era uno de los profetas que más elocuencia tenía, el profeta Ágabo. Esos fueron los profetas que habían, ¿verdad?, en aquel tiempo. Ahora bien, hermanos, hay quienes aseguran que el ministerio de profeta era un oficio en el Antiguo Testamento. ¿Sabe lo que significa un oficio? Como si fuera una profesión. ¿Sabe lo que significa un oficio? Que la persona se dedicaba a eso solamente. ¿Sabe lo que significa un oficio? Que la persona profetizaba aunque Jehová no le dijera que profetice. Esa persona, cuando le pidieran que profetizara, podía profetizar, y lo que esa persona declarara se cumplía. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Alguien pone un aplauso al Señor? Eso se llama profeta de oficio. Que alguien diga: en 15 minutos se apagarán todos estos equipos y se va la luz. Y en 15 minutos se apagan todos los equipos y se va la luz. Profeta de oficio. Eso lo vemos en Elías. Eso lo vemos en Elías. Elías dijo: por mi palabra, yo digo que va a pasar tal cosa. Por mi palabra. En muchas partes de la Biblia nunca decía así dijo Jehová. Él decía por mi palabra, y se cumplía. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Y habían profetas, aleluya, que solamente estaban ahí para profetizar. Inclusive había escuelas de profetas en la escuela de Elías. Y no era para enseñarle a hablar en lenguas, no, hermano. Como hay escuelas hoy en día de hablar en lenguas, como si fuera el inglés o el español o el francés. La Biblia habla que el hablar en lengua es un don que viene de parte de Dios. El hombre no te puede dar ese don. Y había escuelas de profetas para que ellos aprendieran a conocer al que le dio el oficio, el ministerio de profeta, como aprendió Eliseo. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Pero hay mucha gente, hay muchos predicadores que dicen que sí, que existen profetas hoy en día. Otros dicen que no. Pero ¿qué dice la Biblia sobre los profetas de este tiempo? Hebreos capítulo 1, del 1 al 2. Dice esta palabra. Oiga lo que dice esta palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo Jesucristo. Dale un aplauso al Señor.
Ahora, yo quiero que analicen bien esta palabra. Y los que están allá no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero oye lo que dice. Aleluya. Dios habiendo hablado en el pasado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién fue el profeta de los profetas? Quien trajo la profecía, quien trajo la verdadera palabra de Dios, quien nunca pecó en la tierra. Los profetas se enojaban, extrañaban las tablas de la ley. Los profetas se metían en cuevas. Los profetas se enojaban con Dios. Los profetas cogían de un pueblo que Dios lo mandaba para otro. Muchos profetas se enojaron con Dios. Muchos profetas fueron salvados por la misericordia de Dios. Pero el profeta de los profetas vino a la tierra y nunca pecó. ¿Cuánto adora la gloria de Dios? Un aplauso a Cristo en esta hora. Aleluya. Antes a la persona que profetizaba le llamaban vidente. Amós 7:11 en adelante y Primera de Reyes. ¿Cuál era la posición de un profeta en el Antiguo Testamento? La posición de un profeta en el Antiguo Testamento era boca de Dios en la tierra. ¿Cuánto adoran a Dios? Boca de Dios en la tierra. Wow, está tremendo esto. Dios se metía dentro del profeta y hablaba a través del profeta. Aleluya. Y el profeta iba donde uno que había pecado y le decía: había un hombre que tenía varios corderos, varias ovejas, varias vacas y tenía un ganado extraordinario. Y había uno que tenía una sola ovejita que dormía con ella y la acariciaba. Y un día llegaron unos, aleluya, invitados y él mandó a buscar esa ovejita. Hizo un banquete teniendo tantas. Y él dijo: ese hombre tiene que ser muerto, traerlo aquí. Y el profeta decirle: ese hombre eres tú. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Ese es un profeta. He estado en grandes campañas, he estado en grandes actividades, aleluya, y he visto profetas, aleluya, que le han profetizado cosas a personas que el Señor ahí me dice: eso es mentira. Gente que se llaman profetas que han venido a nuestra iglesia y le han profetizado a gente en disciplina, por adulterio, por fornicación, aleluya. Y le han profetizado prosperidad, le han profetizado un ministerio, le han profetizado de todo. Está bien que le profetice la prosperidad y el ministerio, pero dile que está en pecado. Dile cuando salga de tu pecado, aleluya, cuando te arrepientas de corazón y no permanezca en tu pecado, Dios te bendecirá y te dará esos ministerios. Dale un aplauso a Cristo en esta hora. Gente que son profetas que llegan a la iglesia y porque ven una hermana llorando, un hermano llorando, van a profetizarle: Dios tiene la vida en tus manos. ¿Sabe que esa hermana está llorando de gozo? Le dieron una sorpresa de alegría, todavía no lo puede creer y está llorando, dándole gracias al Señor. Muchos psicólogos y adivinos. Y no queremos psicólogos ni queremos adivinos. Queremos que la palabra de Dios llegue tal como es a los corazones. Y Pedro dijo, porque él sabía lo que iba a pasar, dijo: no hay profecía más segura que la palabra de Dios. Dale un aplauso a Cristo. ¿Cuántos profetas no anda por ahí que Dios le dio una visión? Que Dios le dijo que enseñara esto, que enseñara lo otro. Y yo siempre le he dicho a los hermanos que una visión sobre otra visión provoca una división. ¿Cómo puede ser que Jesucristo dice una cosa en la palabra y viene un hombre a decir otra? Eso desvía el pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Era un peligro ser profeta en el Antiguo Testamento. Todo el que fue llamado para ese oficio se negaban. Aleluya. Porque si no daban la profecía, venía juicio sobre ellos. Hoy un profeta dice: Dios me mandó a tal lugar. Y mañana dice: Dios me sacó de ese lugar. Pero si Dios te mandó, ¿cómo te va a sacar?
¿Quién fue que te habló? ¿Cómo te habló? ¿Cómo te lo dijo? Sí, porque hay muchas emociones. Los pensamientos muchas veces hablan y la gente dice Dios. Hay gente que están predicando y lo que le llega a la mente, eso lo tiran. Eso no es así, hermano. Si tú eres profeta y vas a profetizar, tú tienes que escuchar la voz de Dios verdaderamente audible. Dios te tiene que hablar, sea en sueño, sea audible, sea como sea, pero no puede mentirle al pueblo. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios, hermano? Un aplauso a Cristo en esta hora. ¿Qué recibía un profeta en el Antiguo Testamento? Recibía lo que se llama revelación. Revelación. Hoy en día tenemos una revelación grande aquí en la tierra en los últimos días. Se llama Facebook. Un aplauso a Cristo en esta hora. Yo no tengo miedo de hablar la palabra, porque a los falsos profetas, esa gente hay que pararlo. Gente con una tablet, con Facebook, ahí, gloria al Señor, y profetizándole a otra gente que son conocidos en el medio evangélico, profetizándole cosas que han visto la biografía en la tablet. Hermano, eso es una falta de respeto. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Alguien puede dar un aplauso a Cristo? Eso es una falta de respeto a Dios y a la iglesia de Cristo. ¿Cuánto adoran la gloria del Señor? Aleluya. Nosotros no necesitamos profetas. Nosotros necesitamos que la iglesia sea transformada por el Espíritu Santo. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios en esta hora? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Amós capítulo 3 verso 7. Porque no hará nada Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hombres que se metían a ayunar y a orar. Hombres que se metían a buscar el rostro de Dios. Hombres que no andaban averiguando la vida de los demás. Hombres que no tenían ni siquiera, aleluya, un mínimo interés por el dinero. Hoy hay tantos profetas que si tú no le pagas, no te profetizan. Si tú no le pagas, no te predican. Oh, pero ¿cómo es que yo soy profeta? Y si no me dan una ofrenda, me voy a ir enojado. ¿De quién es la palabra que voy a hablar? ¿Es mía o del que me la dio? ¿Cuántos adoran a Dios? Den un aplauso al Señor en esta hora. ¿Qué profetizaban los profetas del Antiguo Testamento? Dios usó al profeta Natán para que profetizara juicio. Según de Samuel capítulo 12. Los profetas profetizaban muerte. Segunda de Reyes 20. Dios usó a un hombre llamado Elías a donde un rey y le dijo: así te dice Jehová, prepara, ordena tu casa, que dentro de 40 días, y no te va por JetBlue, no, te va a morir. Pero Elías era un profeta temible. A él le llamaron los teólogos el evangelista del Antiguo Testamento. Y cuando daba una palabra, mire, había que había que escucharla. ¿Sabe qué hizo el rey? Inmediatamente salió el profeta al patio. Se miró a la pared así. Y cuando se miró a la pared le dijo: Jehová, yo he pagado mis votos y sabe que he sido fiel delante de tu presencia. Y ahí mismo en el patio escuchó, aleluya, el profeta una voz poderosa que le dijo: mi siervo, vuelve otra vez allá y dile que le doy 15 años más de vida, porque este hombre no se quiere morir nada. Dale un aplauso a Cristo. En Hechos 11:28, Dios usa a un profeta llamado Gabo para profetizar gran hambre en toda la tierra. Todos los profetas de Dios hablaron en su tiempo, pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Lo que ellos profetizaron se cumplieron. Lo que profetizó Daniel se está cumpliendo ahora en el Apocalipsis presente. Lo que vio Juan en el libro de Revelación se está cumpliendo ahora. Aleluya. Lo que profetizó Pedro, lo que profetizó Joel, se está cumpliendo ahora. Es decir, que lo que ellos dijeron fue algo que fue sellado y marcado por Dios
para su cumplimiento. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Qué está pasando hoy en día, hermano? Mateo 24:11. ¿Sabe lo que dice Mateo 24:11? Guardaos de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay muchos que están engañados. Viene el profeta fulano de tal, se llena la iglesia. Pero cuando va a predicar el hermanito humilde que vive de rodillas en ayuno, la iglesia vacía. Porque a la iglesia, mucha gente que se ha convertido, se le ha quedado un espíritu de adivinación que arrastran. Gente que iban a donde los brujos, que iban a donde los que leían las barajas y las tazas. Y lo que andan buscando es que le profeticen. Y andan detrás de los profetas. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Y hay muchos profetas que se están aprovechando de eso. Falsos profetas. Mateo 24, verso 24 dice: se levantarán falsos profetas. Y no solamente se levantarán falsos profetas, hermanos, porque hay mucha gente que dice, pero él profetiza y se levantan los paralíticos. No, miren lo que dice Mateo 24, 24. Se levantarán muchos falsos profetas que a muchos engañarán, y muchos milagros y prodigios harán. Dar un aplauso a Cristo en esta hora. En la actualidad estamos viendo más falsos profetas que profetas de Dios. Profetas comerciantes, profetas negociantes, profetas que se creen más grandes que el dueño de las profecías. Porque cuando un profeta cobra por ir a predicar a un lugar, cuando un profeta cobra por dar una campaña, entonces tú eres más grande que el dueño de la profecía. Porque si el dueño de la profecía, que es la profecía cumplida, Jesucristo, vino a la tierra, dio amor, sanó, levantó paralíticos, levantó muertos, hizo de todo aquí en la tierra y no cobró un centavo. Y yo, que soy un mortal, voy a cobrar por predicar, por dar la profecía. Entonces yo soy más grande que Jesucristo. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Jesús es el dueño de la profecía y de la unción y nunca cobró. En la actualidad, ¿cuántos llamados profetas no están haciendo un gran negocio? ¿Alguien le pone un aplauso al Señor? Si Jesús no cobró, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Esteban, y la mayoría de ellos, profetas en este tiempo, hay que pagarle. Si no le paga, no money, no honey. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Ellos valen más que los profetas? ¿Son mejores que los profetas de Dios y que la palabra que predicó Jesús? Bueno, eso es, aleluya, la gente, gloria al nombre del Señor, que le da a ellos ese privilegio. Ahora, si usted se busca a Corintios capítulo 9, Pablo dijo: el último de los apóstoles soy yo. No habré visto al Señor, no anduve con el Señor, pero sí llevo en mi espalda los latigazos. Habían 3 requisitos para ser apóstol: ser llamado directamente por Dios, haber andado con Jesucristo y haber sido testigo de la resurrección. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? ¿Acaso los profetas de ahora tienen 2000 años viviendo, 3000 años? Pregúntense ustedes. Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto adoran al Señor? Para la negociación del cuerpo de Cristo. Para eso fue. Para la capitalización del cuerpo de Cristo. Para eso fue. Para la prosperidad económica. Para la perfección
del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Vamos a dar un aplauso a Cristo en esta hora. Gloria al nombre del Señor.